El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy celebramos en la iglesia una de las fiestas más importantes, de la solemnidad de la Virgen María. Es considerado uno de los dogmas de fe. Cuando ustedes escuchan la palabra dogma, significa que son esas verdades de fe que la iglesia ha promulgado y que debemos creer. Quien no cree en uno de esos dogmas, entonces termina convirtiéndose en un hereje o en un apóstata. Es decir, una persona que no va en comunión con las verdades de la fe. Entonces fue más o menos por allá en el año de 1954-55 en que el Papa Pío XII promulga el dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. ¿En qué consiste ese dogma de la Asunción de la Virgen al cielo? Primero, pues consiste en que la Virgen María no muere, sino que María vive eternamente. Y es subida al cielo en cuerpo y alma, pero no por su propia voluntad, como lo hizo Jesús, sino ayudada por los ángeles. Más allá de que ustedes se imaginen a la Virgen subiendo en cuerpo y alma al cielo, lo que nos quiere decir este dogma de fe es que hemos sido preparados, o más bien que hemos nacido para vivir eternamente. Que no estamos en este mundo para un ratico ni para la muerte. Estamos en este mundo como un paso obligado para una vida verdadera y eterna. Por eso la teología nos habla de que solo María, además de Jesús, ha resucitado. Por eso dice: fue asunta al cielo en cuerpo y alma, no conoció la muerte, sino que de una vez pasó a la eternidad. ¿Por qué? Por ser, primero, la madre del Hijo de Dios. Y segundo, porque María no se conformó con ser la madre del Hijo de Dios, sino que además se convirtió en discípula del Hijo de Dios. Entonces la fiesta que celebramos es una fiesta muy importante. De hecho, hasta los no creyentes se benefician de la fiesta de hoy, porque van a tener festivo el próximo lunes. Y el festivo del próximo lunes es gracias a la Asunción de la Virgen María que estamos celebrando hoy. ¿Para qué nos tiene que servir esto para la fe? Nos tiene que servir para darnos cuenta que la Asunción de María al cielo es para mostrarnos una vez más el camino que todos debemos seguir. Es el camino al cielo, pero también el encuentro que todos debemos preparar, y es el encuentro con Jesús. No se entiende a María sin Jesús. Si María sube al cielo, es porque sube al cielo a habitar en la casa de Dios, al encuentro con Jesús. Entonces, quienes tienen una fe muy mariana
siguen la subida de María al cielo y luego se dan cuenta que la subida de María al cielo culmina en Jesús. Por lo tanto, aquel que dice creer mucho en la Virgen debe creer mucho más en aquel a quien María nos muestra y a quien María ama, a Jesús. Por eso la Virgen María siempre se convierte para nosotros en un camino a seguir, no solo en el ejemplo de las virtudes de ella, la paciencia, el silencio, la bondad, la fe, la paz, la generosidad, la capacidad de amar. No solamente es un ejemplo en esas virtudes, es también un ejemplo de discípula que supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, aquel que dice que cree mucho en la Virgen María pero no escucha la palabra de Dios, no sabríamos en cuál Virgen cree, porque María es una mujer de escucha atenta a la palabra de Dios. Entonces, creer en María es creer en lo que ella creía, y ella creía profundamente en la palabra de Dios. Y no solamente creía en ella, la ponía en práctica. Por eso miren que el Evangelio de hoy es muy bonito, porque una vez que Dios le anuncia a través del ángel que va a ser la madre de su hijo, María, después de recibir esa noticia de la palabra de Dios, siente la necesidad de ponerse al servicio. Y así, en embarazo, se va hasta la casa de Isabel a acompañarla durante su parto. Por eso miren ustedes que Isabel se asombra cuando le dice: pero ¿qué hace aquí la madre de mi Señor? No merezco tanto. Y María de alguna manera le dice: es que yo estoy aquí porque he recibido a Dios. Y cuando uno recibe a Dios, siente que si se queda solo con Él, se revienta. Es la necesidad de entregarlo. Y María entrega a Dios en el servicio. Por eso pidámosle hoy al Señor, por intercesión de la Virgen María, que nos ayude a creer tanto en la palabra de Dios, que aquel a quien nosotros sigamos de manera directa sea el mismo Jesús, aunque tengamos algunas maneras de hacerlo. Una de ellas es la forma como lo hizo la Virgen María. Que ustedes y yo seamos como ella, fieles a la palabra de Dios, que nos convirtamos en discípulos verdaderos de Cristo y que estemos dispuestos a servir a los demás como fruto de esa palabra que hemos escuchado, que nos ha tocado el corazón y que nos mueve a entregarnos a otros. Amén.